de la Patria, se abre la sesión. El acta de la sesión número 27 se declara aprobada. El acta de la sesión número 28 queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados. A continuación, el señor prosecretario dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Buenas tardes. La cuenta corresponde a la sesión de sala número 37 para hoy, 16 de junio de 2025. Se da cuenta de oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia calificada de discusión inmediata para el despacho del proyecto de reforma integral al sistema de adopción en Chile. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, por el cual solicita el acuerdo del Congreso Nacional a efectos de prorrogar la vigencia del estado de excepción constitucional de emergencia en la región de la Araucanía y en las provincias de Arauco y Biobío de la región del Biobío, declarado por Decreto Supremo número 189 de 16 de mayo de 2022 y prorrogado la última vez mediante el Decreto Supremo 156 de 26 de mayo de 2025, ambos del Ministerio del Interior por el plazo adicional de 30 días a contar del vencimiento del periodo previsto en el citado Decreto Supremo número 156. Informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, la asignación familiar y maternal, el subsidio único familiar y modifica otras leyes que indica. Informe de la Comisión de Economía, Fomento, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo recaído en el proyecto iniciado en moción que modifica la Ley 20.423 para establecer medidas que garanticen el cumplimiento de estándares de seguridad en servicios de turismo aventura. Informe de la Comisión de Familia, recaído en las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto iniciado en mensaje con urgencia calificada de discusión inmediata sobre reforma integral al sistema de adopción en Chile. Informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana, recaído en el proyecto iniciado en moción con urgencia simple, que dispone la exigencia de exhibir un documento de identidad y la adopción de otras medidas de seguridad en el transporte terrestre interregional de pasajeros. Informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana, recaído en el proyecto iniciado en moción, que dispone la inscripción provisoria de vehículos motorizados importados al país, así como la cancelación de su inscripción definitiva y placa patente única en caso de pérdida total. Nuevo primer informe de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, recaído en el proyecto iniciado en mensaje con urgencia suma para promover el envejecimiento positivo, el cuidado integral de las personas mayores y el fortalecimiento de la institucionalidad del adulto mayor. Informe de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios sobre la designación de consejeros del Instituto Nacional de Derechos Humanos en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 328 bis del reglamento y para efecto de lo establecido en el inciso séptimo del artículo 6 de la Ley 20.405. Oficio de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, por el cual solicita recabar el acuerdo de la Sala para que le sea remitido el proyecto iniciado en moción que modifica la Ley 19.496 para prohibir la diferenciación de precios u otros aspectos relevantes de los bienes y servicios ofrecidos al público por razones de género de las personas consumidoras a usuarias, una vez que sea despachado por la Comisión de Economía, Fomento, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo, donde se encuentra actualmente radicado. Oficio de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, por el cual solicita recabar el acuerdo de la Sala para que le sea remitido el proyecto iniciado en moción, que modifica el Código del Trabajo para extender la duración del permiso postnatal parental, una vez que sea despachado por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, donde se encuentra actualmente radicado. Oficio de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, por el cual solicita recabar el acuerdo de la Sala de conformidad con el artículo 17A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional para refundir los proyectos iniciados en moción contenidos en los boletines 11.869, 13.121, 14.734, 15.094, 15.218, 16.052, 16.673, 17.505 y 17.519, con los ya refundidos boletines
15292 y 16649, todos -07, que modifican la Carta Fundamental en lo relativo a la dieta de los exparlamentarios presidentes de la República. Finalmente, un oficio de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales, por el cual solicita recabar el acuerdo de la Sala de conformidad con el artículo 17A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional para refundir los proyectos iniciados en moción contenidos en los boletines 17.284 y 17.588, ambos -14, con los ya refundidos boletines 12.461, 15.682 y 16.913 de los mismos boletines sobre medidas de seguridad para viviendas en altura. Esa es toda la cuenta para esta sesión, señor presidente. Muchas gracias, señor prosecretario. Sobre la cuenta se ofrece la palabra. Sobre la cuenta. Cerramos la cuenta entonces. Asuntos de la cuenta. Si le parece a la sala, se accedería a la petición de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género para que se le sea remitido el proyecto iniciado en moción que modifica la ley número 19.496 para prohibir la diferenciación de los precios u otros aspectos relevantes de los bienes y servicios ofrecidos al público por razones de género de las personas consumidoras o usuarias una vez que sea despachado de la Comisión de Economía, Fomento, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección a los Consumidores y Turismo, donde se encuentra actualmente radicado el boletín 15.395-03. Para esto se requiere la unanimidad de la sala. ¿Existe? No existe. Entonces, la unanimidad de la sala. Si le parece, en el mismo sentido que se necesita unanimidad, podríamos disminuir un poco el nombre de la comisión, porque queda como medio largo. Si le parece a la sala, se accedería a la petición de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género para que le sea remitido el proyecto iniciado en moción que modifica el Código del Trabajo para extender la duración del permiso postnatal parental, una vez que sea despachado por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, donde se encuentra actualmente radicado el boletín número 17049-13. ¿Habría unanimidad? No hay unanimidad entonces. Para este solamente requiere una mayoría. Si le parece a la sala, se accedería a la petición de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y Reglamento para refundir de conformidad con el artículo 17A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional los proyectos iniciados en moción contenidos en los boletines número 11.869-07, 13.121-07, 14.734-07, 15.094-07, 15.021-8-07, 16.052-07, 16.073-07, 17.505-07, 17.519-07. Silencio, por favor. Con los ya refundidos boletines 15.292-07 y 16.649-07 que modifica la Carta Fundamental en lo relativo a la dieta de los expresidentes de la República. ¿Habría acuerdo? Hay acuerdo, se toma el acuerdo. Si le parece a la sala, se accedería a la petición de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales para refundir de conformidad con el artículo 17A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional los proyectos iniciados en moción contenidos en los boletines 17.284-14, 17.588-14 y los ya refundidos boletines 12.461-14, 15.682-14 y 16.913-14 sobre medidas de seguridad para viviendas en altura. ¿Habría acuerdo? ¿Hay acuerdo? Sí, señor presidente. Hay acuerdo. Hoy que hay acuerdos hoy día. Hoy día todo el mundo anda acordado. Vamos a pedirle a todos que tomen de pie también, por favor, la gente que está en las tribunas, debido a que vamos a hacer, por acuerdos de comités parlamentarios, la sala de la corporación guardará un minuto de silencio por el sensible fallecimiento de don Marcelino Saavedra, concejal e hijo ilustre de la comuna de Yumbel del Biobío.
Por otra parte, se hace extensivo este minuto de silencio por el sensible fallecimiento de doña Mariela Reyes Machuca, funcionaria de la Biblioteca del Congreso Nacional e integrante del grupo folclórico Nuestras Raíces de la Cámara de Diputados. Solicito ponerse a las señoras y señores diputados de pie y también a las tribunas. Muchas gracias. Pasamos ahora al objeto de esta sesión. Esta sesión tiene por objeto, en primer lugar, tratar el informe de la Comisión Especial Investigadora encargada de reunir información relativa a determinados actos de gobierno, en especial respecto a las actuaciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile ante la denuncia por violación presentada en contra del exsubsecretario del Interior, señor Manuel Monsalve, y el uso irregular de personal y recursos públicos, así como las actuaciones indebidas que éste habría dispuesto por parte de funcionarios policiales en un ejercicio abusivo de dependencia que la Policía Civil tiene respecto al Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Para la discusión de este informe se le ha destinado 1 hora proporcionalmente distribuida entre las bancadas. Y necesitamos, por favor, que los jefes de bancada nos hagan llegar los tiempos. Rinde el informe de esta Comisión Especial Investigadora el señor don Miguel Mellao. Diputado, usted tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Honorable Cámara, en nombre de la Comisión Especial Investigadora encargada de recabar antecedentes relativos a los actos de autoridades y policías tras la denuncia criminal en contra del ex subsecretario del Interior, señor Manuel Monsalve Benavides, cumplo con emitir su informe, según la competencia que le fuera asignada por acuerdo de la Cámara de Diputados, planteando las conclusiones y recomendaciones que al final se detallan. De conformidad con lo prescrito en el artículo 318 del reglamento de la Corporación, corresponde consignar lo siguiente. Acerca de la competencia de la Comisión al tenor del acuerdo de la Cámara que ordenó su creación, por oficio 19.972 de 29 de octubre del 2024, el secretario general de la Corporación se informó que la Cámara de Diputados, en sesión de esa fecha y en virtud de lo dispuesto en los artículos 52, número 1, letra C, de la Constitución Política de Chile, 53 de la Ley número 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, y artículo 313 y siguientes del reglamento de la Corporación, prestó su aprobación a una solicitud presentada por 65 diputadas y diputados, quienes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, número 1, letra C, de la Constitución Política de la República y el artículo 313 del reglamento de la Corporación, solicitan la creación de una comisión especial investigadora. Sobre las competencias de la comisión son reunir información relativa a determinados actos de gobierno, en especial respecto a las actuaciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones ante la denuncia por violación presentada en contra del ex subsecretario del Interior, señor Manuel Monsalve Benavides, así como de las actuaciones indebidas que el señor Monsalve había dispuesto por parte de funcionarios policiales en el ejercicio abusivo de la dependencia que la Policía Civil tiene respecto del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, en un uso irregular
de personal y recursos públicos. Sobre el método de trabajo, en el ejercicio de su mandato, la Comisión remitió diversos oficios cuyo tenor y respuesta se pueden encontrar en la página web de la Corporación. Asimismo, cabe hacer presente que las intervenciones de las autoridades de gobierno, así como de otras entidades o exautoridades y las de diputados y diputadas, se encuentran a disposición en el informe y acta respectiva, publicadas en la página web de la Cámara de Diputados. Luego de haber celebrado 14 sesiones en las que se recibieron las declaraciones, testimonios, antecedentes, opiniones y observaciones de autoridades de gobierno, ministros, subsecretarios, asesores de todo nivel, incluidos asesores presidenciales y de otras entidades e invitados, entre las que destacan ambas policías y Contraloría General de la República, la Comisión dedicó la sesión celebrada el 24 de marzo a analizar, debatir y votar las proposiciones y conclusiones. En la referida sesión se inició el conocimiento, discusión y votación de las siguientes conclusiones y proposiciones alternativas o complementarias presentadas por los integrantes de la comisión. 1. De los diputados señor Miguel Mellado, Álvaro Carter, y las diputadas señoras Carla Morales, Gloria Novellán, Sofía Cid, Joana Pérez y Flor Weiss. 2. Del diputado señor Diego Ibáñez y las diputadas señoras Camila Musante, Alejandra Plasencia y Carolina Tello. 3. Del diputado Tomás Locamarcino, planteada como complementaria y así entendida por la comisión respecto a la propuesta que definitivamente se aprobó. Y 4. De la diputada Joana Pérez, planteada como texto alternativo y en el debate final retirada por su autora, quien con su voto suscribió a la propuesta finalmente aprobada. Sometidas a votación en el orden y con la precisión antes descrita, en definitiva, la comisión aprobó por mayoría y somete a consideración de esta sala la propuesta elaborada por los diputados señores Álvaro Carter y Miguel Mellado y las diputadas señora Carla Morales, Gloria Novellán, Sofía Cid, Joana Pérez y Flor Weiss, con el voto a favor de los autores y el diputado Luis Felipe Sánchez en reemplazo de la diputada Sofía Cid. El voto en contra de las diputadas Daniela Chicardini, Camila Musante, Alejandra Plasencia, Carolina Tello y el diputado Diego Ibáñez. Y la abstención del diputado Locamarcino. El texto es el siguiente. A propósito de las consideraciones previas descritas en el informe que las señoras y señores diputados tienen en sus pupitres, la comisión aprueba el siguiente texto. 1. Modificación. Diputado Mellado, deme un segundo. Estimados colegas, les pido silencio, por favor, para poder escuchar el informe del diputado. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Primero, modificación, actualización y o creación de un protocolo de protección de altas autoridades por parte de las policías, Policía de Investigaciones de Chile y Carabineros de Chile. Uno de los principales problemas detectados es que no existe un protocolo único y uniforme para la protección de las altas autoridades de gobierno. Actualmente, cada policía tiene su propio procedimiento para brindar seguridad a funcionarios públicos, lo que genera diferencias en los niveles de resguardo y una falta de estandarización. En este contexto, la falta de un reglamento claro permitió que Monsalve liberara a sus escoltas en varias ocasiones, sin que existieran consecuencias o revisiones posteriores. Según registros de la Policía de Investigaciones de Chile, Manuel Monsalve se desligó voluntariamente de su custodia en el Hotel Panamericano, ordenando a sus escoltas a retirarse y no retornando contacto con ellos hasta el día siguiente del que sucedieron los hechos por los cuales fue denunciado ante el Ministerio Público. Este tipo de decisiones no debiera quedar a criterio personal de la autoridad protegida, sino que debieran estar reguladas mediante un protocolo que obligue a la escolta a permanecer en funciones aun cuando el protegido solicite lo contrario. Segundo, modificación legislativa respecto a la aplicabilidad de las sanciones administrativas instruidas por parte de la Contraloría General de la República. Durante su intervención en la Comisión Especial Investigadora, la Contralora General de la República, Dorothea Pérez, abordó las deficiencias en la aplicación de sanciones disciplinarias dentro de la Administración, destacando la falta de independencia en estos procesos y la necesidad de reformas legislativas para garantizar su efectividad.
Uno de los principales problemas identificados es que la potestad de sancionar en muchas ocasiones recae en la misma jefatura de servicio que está siendo investigada. Esto genera un conflicto de interés, ya que la decisión final sobre una eventual sanción depende de una autoridad que puede tener vínculos jerárquicos o políticos con la persona denunciada. En el caso de un subsecretario, por ejemplo, la aplicación de medidas disciplinarias dependería del ministro de la cartera o incluso del presidente de la República, lo que reduce las posibilidades de una sanción efectiva y oportuna. Asimismo, la Contraloría General de la República enfrenta limitaciones en su rol fiscalizador, ya que si bien puede investigar irregularidades y proponer sanciones, no tiene la facultad de aplicarlas directamente. En la práctica, muchas de las sanciones recomendadas por este organismo terminan siendo desestimadas, retrasadas o simplemente no ejecutadas por los servicios involucrados. Esta situación debilita los mecanismos de control interno y permite la impunidad en la gestión pública. Para abordar este problema resulta necesario revisar la legislación vigente con el objeto de garantizar que las sanciones administrativas no dependan de la discrecionalidad de las mismas autoridades que están siendo investigadas o, en su defecto, sean estas que deban establecer mediante resolución fundada los motivos de su demora o no aplicación, informando de ello al órgano controlador y al propio Congreso Nacional. Tercero, resulta necesario poder establecer urgencia legislativa en iniciativas que vayan en la línea de modificar las obligaciones de los funcionarios públicos frente a las comisiones especiales investigadoras, eso en razón que aquello que se recomienda priorizar las siguientes mociones parlamentarias. 1. La que modifica la Ley 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, para extender, por el plazo que indica, la obligación de comparecencia a las comisiones especiales investigadoras de quienes han cesado en su cargo. Segundo, la que modifica la Ley 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, para establecer las exigencias de decir verdad ante comisiones especiales investigadoras o comisiones de acusación constitucional de la Cámara de Diputados. Tercero, la que modifica la Ley 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, para sancionar penalmente la entrega de antecedentes falsos en comisiones especiales investigadoras de la Cámara de Diputados. Están los tres boletines que están en estos momentos en la Cámara. Cuarto, abordar de mejor manera los protocolos sobre acosos y abuso sexual al interior de la administración pública. En el marco de las sesiones llevadas a cabo por parte de la Comisión Especial Investigadora, se ha constatado una preocupante falta de conocimiento por parte de los funcionarios sobre la existencia y aplicación de protocolos en materias de acoso y abuso sexual dentro de la administración pública. A pesar de que estos protocolos han sido formalmente establecidos, su difusión y aplicación han sido insuficientes, generando incertidumbre respecto a los procedimientos a seguir ante eventuales denuncias. Durante las sesiones de la Comisión se ha solicitado información a diversas instituciones sobre la implementación de medidas de prevención y sanción del acoso laboral y sexual en los ministerios y servicios públicos. En particular, se han requerido antecedentes sobre el cumplimiento del instructivo presidencial número 6 del año 2018, que establece medidas mínimas en esta materia, el cual, si bien con el pasar del tiempo ha quedado superado, debiese ser modificado e implementado con rigurosidad. Sin embargo, se evidenció que muchos funcionarios desconocen estos protocolos y los canales formales de denuncia, lo que revela una brecha significativa entre la normativa existente y su aplicación efectiva. Este desconocimiento no solo refleja una falencia en la capacitación interna de los organismos estatales, sino que también pone en riesgo la protección de las víctimas y la correcta tramitación de las denuncias. La falta de claridad en los procedimientos puede derivar en demoras injustificadas en la activación de medidas de resguardo y sanción, afectando la confianza en las instituciones encargadas de velar por un ambiente laboral seguro y libre de violencia. Ante esta situación, la Comisión ha considerado necesario
fortalecer los mecanismos de difusión y monitoreo de estos protocolos, así como también reforzar la capacitación y entendimiento de estas normas por parte de las altas autoridades, ministros, subsecretarios, jefes de servicio, entre otros, a fin de garantizar su cumplimiento efectivo en todos los niveles de la administración pública. En esta materia resulta relevante que se coordinen medidas entre cada uno de los servicios con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, como también el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, con el propósito de realizar acciones conjuntas y eficientes sobre la materia. Quinto, mayor fiscalización en materia de la utilización de gastos reservados. En el contexto de la Comisión Especial Investigadora, se ha puesto especial atención en la utilización de los gastos reservados dentro de la administración pública. Si bien hay investigación en curso, la Contraloría General de la República ha manifestado dificultades en su fiscalización debido a las restricciones normativas y la limitada transparencia en la rendición de cuentas de estos fondos por sus características propias. Desde las sesiones de la Comisión, la Contraloría expuso que la fiscalización de los gastos reservados presenta desafíos estructurales, ya que la legislación vigente establece ciertos niveles de confidencialidad y que impiden un control exhaustivo de su uso. Si bien los organismos del Estado deben rendir cuenta sobre el destino general de estos fondos, la laxitud es tal que se hace imposible la supervisión de su correcta utilización. La posibilidad de que estos recursos hayan sido utilizados para fines distintos a los establecidos en la normativa vigente refuerza la necesidad de mejorar los mecanismos de fiscalización y de establecer mayores exigencias en la rendición de cuentas. La Comisión ha considerado pertinente impulsar modificaciones normativas que permitan a la Contraloría General de la República fortalecer su capacidad de supervisión, resguardando la esencia de este tipo de recursos y garantizar que los gastos reservados sean utilizados exclusivamente para los fines que la ley dispone. Lo anterior, mediante un ajuste a la normativa vigente para permitir a la Contraloría un acceso más amplio a los registros sobre la ejecución de estos recursos, manteniendo mecanismos de confidencialidad cuando sea necesario por razones de seguridad nacional. Sexto, modernización y fortalecimiento del sistema de inteligencia del Estado e impulso a la tramitación legislativa del Boletín 12.234-02. Uno de los espacios más preocupantes que deja esta indagatoria es la utilización ilegítima del sistema de inteligencia del Estado, mecanismo esencial para la seguridad nacional y para que los tomadores de decisiones más relevantes de la esfera estatal cuenten con información fidedigna en la resolución de cuestiones esenciales para la integridad institucional y territorial. Es urgente poner fin a la tramitación legislativa del Boletín 12.234-02 que moderniza y modifica el sistema de inteligencia del Estado, procurando a nuestro país de un sistema vigoroso y moderno que dé cuenta de las problemáticas modernas que afectan a los Estados. De hecho, en el marco de la tramitación del boletín antes aludido, se tomaron las experiencias dejadas por el caso Monsalve para, por ejemplo, disponer de tipos penales específicos que sancionen las conductas que se imputan por parte del otrora subsecretario del Interior. Tanto el jefe de gabinete, don Carlos Durán, como el ex jefe de asesores, don Miguel Crispi, afirmaron en la primera sanción a la que fueron citados que el presidente de la República, don Gabriel Boric, les requirió el martes 15 de octubre del 2024, posterior a la reunión que sostuvo con la ex ministra del Interior y Seguridad Pública, doña Carolina Toá, iniciar la búsqueda de un eventual reemplazo para el cargo de subsecretario del Interior. En palabras del ex jefe de asesores, yo como jefe de asesores, tomé conocimiento de la denuncia, se nos informa por vía del presidente el día martes 15, después de la reunión con la ministra Toá, que en esa misma reunión en donde se nos instruye buscar nombres para un eventual reemplazo del entonces subsecretario Monsalve. No se presentó más evidencia de ello que la propia palabra de ambos funcionarios. Se requirió, a través de la solicitud de acceso a la información de ley por transparencia, AA001T0003
3205 del 2 de diciembre del 2024, copia de los correos enviados y recibidos entre el 14 y el 18 de octubre de las respectivas casillas institucionales de ambos funcionarios para buscar evidencia de lo afirmado en la Comisión Especial Investigadora. Lamentablemente, este requerimiento fue negado por Presidencia de la República el 31 de diciembre de 2024. Esto fue apelado mediante el amparo C8-25 al Consejo para la Transparencia, sin que haya sido resuelta esta apelación a la fecha de la confección de este informe, hecho que sí fue apelado. En la sesión a que fue citada la exministra del Interior y Seguridad Pública, doña Carolina Toá Morales, indicó, en sus propias palabras, a la ministra se le entrega el compendio del informe sin rendirle directamente, pero se le entrega un documento del informe para que se presente a la Comisión de Inteligencia durante cada 6 meses. Sin embargo, la Ley 19.863, en su artículo 4, establece que del uso de los gastos reservados correspondientes al Ministerio de Interior y Seguridad Pública, a Carabineros de Chile, a la Policía de Investigación de Chile y a la Agencia Nacional de Inteligencia, se informará al Ministerio del Interior y Seguridad Pública y al Subsecretario del Interior. Dada la discordancia entre lo afirmado en la Comisión Especial Investigadora y la ley, es que se requirió, mediante oficio 86.166 del 26 de noviembre del 2024 de la Cámara de Diputados, un pronunciamiento a la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República, a través de oficio E34059 del 28 de febrero del 2025, se pronunció señalando que en cuanto al alcance del deber de información, se aprecia que este consiste en la entrega de los informes sobre la utilización de los gastos reservados y de los antecedentes suficientes, atendida la naturaleza de esos desembolsos, que permitan a la autoridad ministerial verificar que los recursos han sido utilizados conforme al ordenamiento jurídico en el cumplimiento de la finalidad pública para la cual fueron otorgados. Cabe señalar que el artículo 2 de la Ley 19.863 indica que se entenderán por gastos reservados aquellos egresos que, por el Ministerio de esta ley, se faculta a realizar exclusivamente las entidades mencionadas en el artículo 3, Presidencia de la República, Ministerio de Interior y Seguridad Pública, Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado, Ministerio de Defensa Nacional, Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y Agencia Nacional de Inteligencia, para el cumplimiento de sus funciones públicas establecidas en las leyes, siempre que sean relativas al orden público, a la seguridad interna y externa del país, a la inteligencia y contrainteligencia, y que por su naturaleza deben ser reservadas o secretas. Sin perjuicio de lo anterior, tratándose de la Presidencia de la República, se entenderán comprendidos dentro del concepto de gasto reservado todos aquellos egresos que, siendo inherentes a sus funciones, por su naturaleza, deben ser reservados o secretos. Tercero, envío de copia del informe a la Comisión Investigadora. La Comisión Especial Investigadora acordó proponer a la Honorable Sala que se envíe copia de este informe a Su Excelencia el Presidente de la República en virtud del artículo 58 de la Ley 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, con la finalidad que, de conformidad a sus méritos y antecedentes, acoja las peticiones aprobadas en su seno y, en consecuencia, adopte las medidas conducentes a superar las dificultades detectadas en la investigación de esta comisión parlamentaria y tenga bien impartir las instrucciones y órdenes que sean menester a los organismos y entidades bajo su dependencia. Es todo cuanto puedo informar a ustedes, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Mellado, por la lectura del informe. Y para dar inicio al debate, ofrezco la palabra a la diputada Carla Morales. Gracias, presidente. Estoy en esta sala con la profunda convicción de que el respeto irrestricto a los derechos de las mujeres no solo son principios, sino exigencias mínimas de una democracia que pretende ser moderna, justa y responsable. Por ello, no puedo guardar silencio ante la forma en que el Gobierno ha manejado la grave denuncia por violación presentada en contra del subsecretario del Interior, señor Manuel Monsalve. Lo que hemos presenciado no es otra cosa que la exposición descarnada de una incoherencia entre el discurso y la acción,
de la tibieza y la falta de valentía de un gobierno que se pretendía ser feminista. No nos corresponde aquí juzgar la culpabilidad o inocencia del señor Monsalve. Eso le compete a los tribunales de justicia. Pero sí es nuestra responsabilidad política y moral evaluar el proceder del Ejecutivo ante una denuncia tan grave. Y lamentablemente debemos concluir que la reacción fue tardía, errática y profundamente insuficiente. Así es, durante días posteriores al conocimiento público de los hechos, el subsecretario del Interior, nada menos que una de las máximas autoridades encargadas de la seguridad pública del país, continuó ejerciendo sus funciones, sin que se enviara un mensaje claro en este gobierno que estaba dispuesto a poner la ética por delante de la convivencia política. Y eso, señor presidente, eso es condenable. Me pregunto, ¿cómo puede este gobierno sostener su discurso sobre el enfoque de género, la lucha contra la violencia sexual, si ante una denuncia de esta envergadura opta primero por el silencio, luego por la cautela y solo después, presionado por la opinión pública y los medios de comunicación, adopta una postura decisiva? Presidente, el enfoque de género no puede ser una bandera solo para las campañas electorales y luego ser guardada en un cajón, sobre todo cuando es una situación como esta requería la convicción del gobierno. Chile necesita un Estado que no solo diga que cree en las mujeres, sino que actúe como tal, que no solo proclame transparencia, sino que la practique, que no solo hable de justicia, sino que tenga el coraje de defenderla, incluso cuando eso implique enfrentarse a sus propios amigos y colaboradores. He dicho, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputada Carla Morales. A continuación, ofrezco la palabra al diputado Francisco Undurraga. Gracias, presidente. El caso del ex subsecretario Monsalve constituye una de las más graves crisis institucionales de este gobierno. No solo por la denuncia de violación de abuso sexual contra una subordinada que tendrá que ser probada en sede judicial, sino por la forma en que el Ejecutivo reaccionó, con omisión, indulgencia y falta total de liderazgo. El presidente y la exministra Toá, actual candidata a la presidencia de la República, supieron de los hechos el martes 15 de octubre. Sin embargo, Monsalve permaneció en su cargo hasta el viernes 18 del mismo mes. No solo eso, compareció al Congreso, defendió el presupuesto de su ministerio y se desplazó en avión institucional de Carabineros para abordar asuntos personales ligados a la denuncia. Hablamos del principal responsable político de la seguridad pública del país, que utilizó el aparato de inteligencia del Estado con fines personales, no para prevenir delitos, no para proteger la ciudadanía, sino para protegerse a sí mismo. Y lo hizo con total libertad, bajo el silencio y amparo cómplice del Ejecutivo. La reacción de la exministra Toá, ninguna. Toleró la omisión, se desentendió del deber del control político. Hoy la Contraloría ha formulado 7 cargos administrativos en su contra, por hechos previos y posteriores a la denuncia. Pero también es grave lo que ocurrió en esta misma Cámara, cuando el Congreso ejerció su rol fiscalizador y ustedes del frente lo obstruyeron. Esto deja en evidencia la distancia entre el discurso feminista del gobierno y su acción concreta. ¿Dónde estuvo la ministra de la Mujer defendiendo a la denunciante? Todavía no la vemos, todavía no sabemos. Presidente, votaremos a favor en las conclusiones de esta comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Francisco Undurraga. A continuación, ofrezco la palabra a la diputada Sofía Cid. Muchas gracias, presidente. Bueno, más que nada, sacar a la palestra que hoy día tenemos este caso del ex subsecretario Monsalve, el cual el gobierno nunca consideró a la víctima. Sabemos que cuando se enteraron el día martes 15, también se le permitió al ex subsecretario viajar a su región en un avión institucional. Por otro lado, también acompañó a la ex ministra del Interior, Toá, que hoy día es candidata presidencial, a defender el presupuesto del ministerio, cosas que salieron después de una información entregada por la prensa. Todavía nos preguntamos si esto no hubiese salido en la prensa, si realmente nos hubiésemos enterado. Acá vemos un gobierno que se dice feminista, pero que en ningún momento le creyó a la víctima y tampoco fue capaz de protegerla. Es una mujer que era subordinada del ex subsecretario, la cual necesitaba también apoyo de sus pares y dentro del ministerio y no lo tuvo.
Yo hago un llamado a los colegas a aprobar este informe, el cual también el Partido Republicano va a aprobar, y esperamos que también la justicia logre llegar a término esta investigación. Queremos también plantear que, bueno, el gobierno del presidente Boric es el primer gobierno en la historia que tiene una acusación a uno de sus funcionarios tan grave como es la de abuso sexual y de violación. Esperamos que esto termine pronto y también que en algún momento el gobierno haga el mea culpa de las cosas que no hizo y que, en definitiva, como bien decían los colegas anteriormente, a última hora tomaron la decisión de apoyar el caso. Así que he dicho, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputada Sofía Cid. A continuación, ofrezco la palabra al diputado Johannes Kaiser. Gracias, señor presidente. La lectura de este informe, la verdad es que es aterradora al ver cómo la cúpula de nuestro gobierno se daba vueltas en círculo, no sabiendo qué hacer una vez denunciado este acto cometido hipotéticamente por el subsecretario Monsalve. Pero no solamente eso, vemos como todas las declaraciones que habían hecho a lo largo del tiempo respecto de creerle a la víctima, etcétera, las tiraban por la borda y lo que hacían era creerle al acusado. No solamente eso, sino que poner a disposición del acusado recursos públicos. Y eso a pesar de que ya había utilizado el servicio de inteligencia en su propia causa, cosa que había sido informada. Entonces, señor presidente, una compleja situación la que describe este informe. Y especialmente compleja también porque no olvidemos que estamos hablando de la persona que tenía a su cargo todo el sistema de inteligencia y a las policías. Y el señor presidente decide mantenerlo en su cargo a pesar de saber de la acusación que pesaba sobre él, teniendo entonces el señor Monsalve la posibilidad de intervenir contra la acusada. Y lo mantiene y viene el señor Monsalve a este Congreso a negociar entonces la ley de presupuesto, sabiendo el presidente que estaba acusado de violación. Y lo mandó para acá y habló con nosotros, como si todo estuviese perfecto. Le voy a decir una cosa, señor presidente, es aterrador hasta qué punto pudieron mantener la fachada de normalidad, a pesar de que sabían del desastre que se les venía encima. Y trataron, en mi opinión, de tapar lo evidente, de tapar esta denuncia. Y eso se lo van a llevar a la tumba como una marca indeleble. Vamos a votar a favor de las conclusiones de este informe. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Johannes Kaiser. A continuación, ofrezco la palabra al diputado Diego Ibáñez. Gracias, presidente. Creo que este tema, siendo parte de la comisión investigadora y habiendo asistido a la totalidad de sus sesiones, habiendo sido parte activa de las preguntas, de las contrapreguntas, de la reflexión que hicieron altas autoridades de gobierno, yo no puedo aceptar que en este informe, cuando yo lo leo, se me trate como un boicoteador del trabajo de esta comisión investigadora. Yo no puedo aceptar que se me trate de un obstruccionista que pedía la palabra para que el resto no hablara. Eso es lo que dice este informe, y no solamente de mí, sino de todos los parlamentarios que en esa comisión hicimos preguntas. Este informe señala explícitamente que un ministro de Estado le apagó el micrófono a otra ministra de Estado. Eso es completa y absolutamente falso. Es una interpretación del presidente de la comisión por su intermedio, presidente el diputado Mellado, que en ese mismo momento se le hizo saber que no se apagó el micrófono. Yo estaba al lado del ministro y se ríe el diputado Mellado por su intermedio. Yo pediría más respeto cuando yo estoy opinando, presidente. Estoy opinando del trabajo que él realizó en esta comisión. Además, este informe señala que
hay un dolo no explícito, pero se deduce que hay un dolo del presidente de la República respecto de una denuncia en particular que está siendo investigada en sede judicial. O sea, aquí están estableciendo normativamente una complicidad. Y eso no corresponde a la verdad dicha por el presidente también respondiendo a las consultas de la comisión investigadora. Este informe señala que hay una responsabilidad de la PDI y de Carabineros de Chile, que yo no comparto. Una cosa es que falten protocolos, una cosa es que falte normativa, una cosa es que no estén bien ejecutados los procedimientos y una cosa es que quien está a cargo de las policías traiciona la confianza del presidente. Pero no por eso uno le va a echar la culpa a una institución, un nombre de una institución, ni siquiera una persona en particular se acusa aquí, se acusa a una institución. Y eso me parece que no corresponde a la veracidad de lo declarado justamente por el director de la Policía de Investigaciones en esta comisión, que además confiesa también que hay que mejorar los protocolos dentro de la institución, pero no por eso uno va a manchar la institución de la Policía de Investigaciones ni de Carabineros de Chile. Dicho esto, comparto que aquí no estamos dirimiendo respecto de la culpabilidad jurídica del ex subsecretario Monsalve. Eso está a cargo de tribunales mediante la investigación que está desarrollando la Fiscalía y esperamos que se asuman todas las consecuencias, las más rigurosas, frente a quien traicionó no solamente la confianza del presidente de la República, sino que también traicionó los principios de este gobierno. Yo creo que la situación en la que nos coloca este informe, habiendo habido la posibilidad y habiendo estado nosotros de acuerdo con las consecuencias del informe, que es crear protocolos, que es mejorar el uso de gastos reservados, que es ponerle urgencia a todas las leyes que señaló el diputado Mellado, habiendo estado de acuerdo con eso, aquí por la vendetta ideológica, lamentablemente no pudo haber unanimidad, porque era posible la unanimidad, era posible. Yo, presidente, voy a abstenerme de la votación de este informe. Yo no voy a tolerar, a todos los parlamentarios que acá abuchean, yo no voy a tolerar que se me trate en la práctica de cómplice de un caso por obstruir una comisión investigadora. Eso yo no lo voy a tolerar. Yo llamo a los parlamentarios a leer detenidamente, no las conclusiones con las que estamos de acuerdo, insisto, estamos de acuerdo con las conclusiones, pero en el acápite superior hay juicios de valor que no corresponden a la veracidad de los hechos que ocurrieron en la comisión investigadora, presidente. He dicho. Muchas gracias, diputado Ibáñez. Diego. A continuación ofrezco la palabra al diputado Miguel Mellado. Gracias, presidente. Presidente, estimados parlamentarios, esta es la peor crisis política que ha tenido el gobierno, y ha tenido muchas, el caso indulto, el caso convenio, este es la peor, porque evidencia lo amateur que fue el gobierno en el tratamiento de un tema súper sensible. Se les vino abajo como un castillo de naipes su feminismo, pues. Si acá rasgaban vestiduras este gobierno, que era el gobierno feminista, por sobre todos los gobiernos del mundo. Mire, cuando tuvieron que proteger a la víctima, el presidente le dijo a Monsalve: no tengo por qué no creerte. Anda al sur a ver a tu familia, utiliza viáticos, vehículos, aviones, lo que quieras. En la misma comisión, la ministra Toá, que cuando supo, le llevó esta bomba de racimo al escritorio del presidente en vez de resolverla ella. Y aquí estoy con Mulet, que le dice en los debates que ella no hizo su pega. No hizo la pega.
la ministra del Interior en su tiempo, porque ella debiera haber citado al Comité de Crisis de Emergencia, que tampoco lo hizo el presidente Boric. Y por eso la ministra de la Mujer estaba tan dolida, porque si la hubieran dicho quizás otro gallo hubiera cantado en ese gobierno. Y la verdad es que nosotros esperamos que efectivamente, ¿cierto?, entienda el gobierno que hizo las cosas mal. La ministra del Interior dijo en la comisión que el día miércoles ellos sabían, ¿cierto?, que tenía que haber un cambio y que habían hecho las cosas tarde, mal e improvisadamente. Esas fueron las palabras de la exministra Toá, que hoy quiere ser presidenta. No supieron manejar una crisis, no supieron darle vuelta al tema frío de un problema y lo hicieron cálido solamente. Y es más, ella encubrió también a Monsalve y se sentó con él, sabiendo que se iba, según ella, sabiendo que efectivamente estaba denunciado por un delito de violación, se sentó en la subcomisión mixta de presupuesto junto a esta persona que tenía esa denuncia en la fiscalía, porque no era una denuncia en el ministerio, era en fiscalía la denuncia. Y lo que les costó a la denunciante hacerlo, porque Monsalve, antes de la denuncia, presionaron de una manera tremenda que la Contraloría, es más, 7 puntos que la Contraloría, que están de acuerdo con lo que nosotros dijimos en la comisión investigadora, que hizo mal uso de su poder, un abuso de poder con una subalterna. También el tema de inteligencia, que le mandó un delivery. Fue una periodista que trabajaba en el ministerio a amenazarla, a amenazar a él y a su padre. Eso es un abuso de poder. Pero también después de la denuncia, con esa valentía y todo hizo la denuncia, y después de la denuncia, este gobierno, supuesto gobierno feminista de cartón, no supo proteger hasta el día de hoy a la víctima. ¿Y rajan vestiduras por eso? No, señor. Este es la peor crisis de este gobierno. La ministra Toá no pudo hacer la pega que tenía que hacer. Hasta Mulet se lo saca en cara. Mire, tampoco pudieron hacerlo el presidente Boric, porque en su punto de prensa de 50 y tantos minutos, tampoco le dijo a la víctima, yo te creo. Se lo dijo una semana después. O sea, así y todo, le creían al victimario y no a la víctima. ¿Y qué pasaba también acá en el Congreso? Tampoco le creían a la víctima. Entonces, y además, ¿dónde están las tesis? Porque hubiera pasado esto en un gobierno de Piñera, te aseguro que hubieran incendiado la moneda las tesis, pues. Pero hoy día no existen estas, no existen. Entonces, raya por la suma, presidente, mire, la verdad es que el día 15 el Ministerio del Interior actuó pésimo con la ministra a la cabeza. No sabían qué hacer, no tenían los protocolos para actuar. Es más, dijeron que todos los protocolos lo iban a hacer. En noviembre todavía no están los protocolos listos. También, mire, tarde, mal, improvisadamente, no supieron qué hacer. 3 hombres decían aquí que decidieron la suerte de una mujer. El presidente le dijo a Monsalve, no tengo por qué no creerte. Actuó mal la ministra del Interior, actuó mal los asesores Crispi y compañía, no sé para qué estaban, actuó mal el presidente. Nadie protegió a la víctima. Vuelvo a repetir, nadie protegió a la víctima. Y esto es un tema que yo espero que el día de mañana los escuelas de periodismo escriban algo de cómo no se deben hacer las cosas, incluido que el presidente Boric retando a su asesora de prensa para tratar de salvarlo, y él lo estaba retando. Por lo tanto, el resto la gente lo vio, los chilenos lo vieron, y Muchas gracias, diputado Miguel Mellado. A continuación ofrezco la palabra al diputado Stefan Schubert. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, muchas cosas se pueden decir respecto de este informe, pero solamente como integrante de la Comisión de Inteligencia me voy a referir a 2 aspectos, a la seguridad y a los gastos comunes, a los gastos reservados. En primer lugar, estamos ante un subsecretario que manejaba muchísima información. Todo el sistema de inteligencia pasaba por esa persona. Era muy relevante lo que él hacía o dejaba de hacer. Aquí, él continuó en el cargo luego de que las autoridades, sus superiores, el presidente de la República y la ministra del Interior, se enteran de lo que en verdad estaba ocurriendo, de las denuncias de las cuales él había sido objeto, continúa en el cargo.
Una persona que tiene un estilo de vida descuidado, que ahora empezamos a conocer que varias personas estaban al tanto de aquello. Un consumo de alcohol indebido y una forma de relacionarse con otras personas de manera inapropiada. Esta persona que manejaba mucha información fue dejada a su suerte de esta manera. No hubo un control, no hubo una supervisión, no hubo un cambio en su comportamiento, ni menos tampoco en el cargo. Sus escoltas, él determinaba cuándo lo protegían y cuándo no. La persona que manejaba toda la información de inteligencia del país determinaba libremente, por sí y ante sí, cuándo las escoltas lo abandonaban y lo dejaban solo, en circunstancias que lo que había que proteger era la información que él poseía, al igual que los dispositivos también electrónicos que él tenía y que él manejaba. Los gastos reservados. Los gastos reservados aquí se utilizaron sin control, sin rendición. Según la Contraloría, la ministra del Interior de ese momento, doña Carolina Toá, no exigió los reportes semestrales que debió haber exigido. Tuvimos una crisis con los gastos reservados hace algunos años que estábamos tratando de volver a su cauce. Los gastos reservados son indispensables y yo defiendo la existencia de gastos reservados, pero para eso tienen que aplicarse también las medidas de control que están para el uso de estos gastos, lo que en este caso no ocurrió. No ocurrió ni del presidente ni de la ministra del Interior de ese momento. Aquí no se siguieron adelante los protocolos antes de que ocurriera y que reventara esta situación, pero tampoco después. Hubo un pésimo manejo. Está el caso del avión de Carabineros, está el caso de que el mismo sujeto, una vez ya acusado y sabiendo todas las autoridades de aquello, todos sus superiores, asiste al Congreso como si nada hubiera ocurrido. Aquí hubo un intento de encubrir estos hechos hasta que fue la prensa la que los descubre y los saca a la luz. Finalmente, tenemos el uso personal del sistema de inteligencia. El que estaba a cargo del sistema de inteligencia hace uso personal y el sistema responde porque era el superior jerárquico de la inteligencia. El problema estaba en que él nunca debió haber estado en ese cargo. El problema estaba en que él debió haber sido controlado y revisado qué es lo que estaba haciendo y qué es lo que no estaba haciendo. Pero eso nunca ocurrió. Él actuó solo y actuó de acuerdo a su mejor parecer. A nadie le rindió cuentas y sus superiores jerárquicos no le pidieron cuentas tampoco, a pesar de que era el hombre que usaba dinero en efectivo por gastos reservados y que tenía toda la información de inteligencia. El problema está en que estamos siendo dirigidos por un grupo de amateurs que no saben cómo hacer las cosas antes de que reviente un problema, ni menos tampoco el manejo de una crisis, y prueba de ello es que en este caso fue realmente vergonzoso y demostraron su inexperiencia como conductores del Estado. Por supuesto, nosotros vamos a votar a favor de este informe y espero que nuestros colegas también hagan lo mismo, he dicho. Muchas gracias, diputado Esteban Schubert. Y no habiendo más inscritos, se cierra el debate. En segundo lugar, corresponde tratar el informe de la Comisión Especial Investigadora encargada de fiscalizar los actos del Gobierno en relación con el acuerdo de asociación suscrito con SQM para la explotación del litio en el Salar de Atacama y la compra de la mina Salar Blanco en Maricunga. Esto es la Comisión Especial Investigadora número 65. Para la discusión de este informe se destinará 1 hora proporcionalmente distribuida entre las bancadas. Rinde el informe de la Comisión Especial Investigadora el diputado Cristian Tapia. Gracias, presidente. En nombre de la Comisión Especial Investigadora, de recabar antecedentes relativos a los actos de gobiernos efectuados por Codelco y Corfo en relación al acuerdo de asociación suscrito con Soquimich para la explotación del litio en el Salar de Atacama y la compra del yacimiento Salar Blanco en Maricunga, cumplo con emitir su informe planteando las conclusiones y recomendaciones que al final se consignan. De conformidad con lo prescrito en el artículo 318 del reglamento de la Corporación, corresponde consignar lo siguiente: competencia de la Comisión al tenor del acuerdo de Cámara que ordenó su creación. Por oficio número 20.096 del 11 de diciembre del 2024, del Secretario General de la Corporación, informó a la Cámara de Diputados y Diputadas en sesión de esa fecha y en virtud de lo dispuesto en el artículo 52, número 1, letra C, de la Constitución Política de la República de Chile y 53, Ley 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y 310 y siguiente el Reglamento de la Corporación, presto su información en una solicitud presentada por 62 diputados y diputadas que no estuvo
exenta de intervención para que ésta no se creara. Para crear una comisión investigadora encargada de recopilar antecedentes relativos a los actos de gobierno realizados por Codelco y Corfo en relación con el acuerdo de asociación suscrita con Soquimich para la explotación del litio en el Salar de Atacama entre los años 2030 y 2060 y la compra del yacimiento Salar Blanco de Maricunga. Se dispuso para tal efecto que la comisión tendrá un plazo de 60 días para cumplir con su cometido, pudiendo sesionar en cualquier parte del territorio nacional. A solicitud de esta comisión investigadora, del oficio 20.283 de 25 de marzo del 2025, se comunicó a la Sala y acordó prorrogar el plazo de término de esta comisión por 15 días hasta el 12 de mayo de 2025, para dar cumplimiento con lo cometido, añadiéndose además 15 días que contempla el inciso penúltimo del artículo 313 del reglamento. Durante la sesión constitutiva de esta comisión investigadora, celebrada el 15 de enero del 2025, se dio oficio e inicio a esta comisión. Relación del trabajo desarrollado por la comisión y el cumplimiento de este cometido. La comisión celebró 13 sesiones, incluida la constitutiva. Esto concluyó una sesión donde se recibió el testimonio de organizaciones indígenas celebrada en el Salar de Atacama, en la segunda región de nuestro país. Asimismo, durante el transcurso de esta investigación, la comisión contó con la asistencia, testimonio y colaboración de diversas personas cuya nómina se consigna en el informe relativo. Discusión y votación de las conclusiones, recomendaciones y proposiciones. Método de trabajo. Luego de haber recibido las declaraciones, testimonio, opiniones y observaciones de autoridades de gobierno y de otras entidades, la comisión acordó citar a una sesión ordinaria el 19 de mayo del 2025 con la finalidad de conocer, discutir y votar las conclusiones, recomendaciones y proposiciones sobre la investigación que la comisión habrá de incluir en el informe que se presenta a los diputados y diputadas, hasta total despacho. Al efecto, se recibió un documento que contenía conclusiones, recomendaciones y proposiciones suscritas por los diputados Miguel Ángel Calixto, Cristian Tapia, Hugo Rey, Sebastián Videla, Félix González y por las señoras diputadas Catalina del Real y Giovanna Humada, que se sometió a la consideración y análisis de los diputados y diputadas integrantes de esta comisión y luego de un breve debate e intercambio de pareceres sobre su contenido se sometió a la votación. Votaron en la referencia, conclusión y recomendación a favor la señora Giovanna Humada, Catalina del Real, los señores José Miguel Castro, Miguel Ángel Calixto, Juan Fuensalida, Félix González, Cristian Lavé, Miguel Mellado, en representación justamente José Miguel Castro, Hugo Rey, Cristian Tapia, Sebastián Videla. Se abstiene la diputada Clara Zacardía. Hubo una votación, no hubo votación en contra, es decir, 10 votos a favor y una sola abstención. En cuanto a la recomendación y propuesta, 1. La comisión constata que Soquimich mantiene acciones judiciales en contra del Estado de Chile, impugnando el pago del impuesto específico a la actividad minera derivada de la explotación del litio en el Salar de Atacama por una cifra que supera los $1.000 millones. Es decir, Soquimich le debe al Estado más de $1.000 millones por este concepto. Mientras otras empresas del sector cumplen integralmente con esta obligación tributaria sin impugnarla. Soquimich busca evadirla judicialmente, argumentando que el litio no es un producto minero. Y debemos aclarar que es producto minero, pero es producto no metálico. Por ejemplo, al Vermarle, que tiene un contrato muy similar con Corfo, ellos sí pagan sin ningún problema este impuesto a la minería. La Comisión considera inaceptable que una empresa que mantiene litigios en esta magnitud contra el Estado pueda ser considerada socio estratégica de la explotación de uno de los recursos más valiosos que tiene el país hasta el 2060. Se recomienda exigir como requisito intransable para cualquier negociación de este acuerdo
con el fisco que Soquimich desista de estas acciones judiciales y cumpla con la totalidad del acuerdo con el Estado de Chile sin cuestionamiento. Durante esta negociación, Codelco y Soquimich se contrató a la empresa Morgan Stanley con asesores financieros. Sin embargo, hasta la fecha no se ha transparentado la información respecto a los criterios de selección y los términos de contrato con esta empresa. Lo que aquí se ha establecido que existe un acuerdo de confidencialidad, es decir, Codelco, una empresa del Estado, no transparenta cuánto le paga definitivamente a una empresa transnacional por esta asesoría. La propia Contraloría General de la República ha establecido que todo recurso del Estado debe ser gestionado y con mucha transparencia. Número 3. El desarrollo de la política nacional del litio y la definición de la asociación Codelco-Soquimich ha estado marcado por la ausencia de auditoría técnica financiera independiente, la falta de mecanismo efectivo, la rendición de cuentas y la opacidad en la gestión del contrato. El proceso ha incluido la participación real del Congreso Nacional y de la ciudadanía y ha omitido la entrega de información clave sobre los criterios para destacar una licitación pública, los términos exactos de la negociación y los estudios comparativos que sustentan la conveniencia del acuerdo. Según estimaciones de la Comisión, el Estado podría estar renunciando como mínimo al ingreso para el país de más de 6.700 billones de dólares, al evitar una licitación pública internacional para la explotación del litio, cifra que equivale a 3 presupuestos anuales del Ministerio de Salud. Esta cifra se basa en el monto del contrato que ha pagado la empresa Río Tinto por un acuerdo con Arcadium Litio y que tiene una explotación proyectada de 150.000 toneladas al mes. Soquimich, por acceder a 150.000 toneladas al año, hasta el 2060 no paga ningún peso al Estado. Y eso ha sido lo que también se ha gastado el gerente de esta empresa. Cuarto, dejar sin efecto el acuerdo de la asociación suscrita entre Codelco y Soquimich para la explotación del litio en el Salar de Atacama y la compra del yacimiento Salar Blanco. Lo anterior a la falta de transparencia que ha caracterizado este proceso de negociación y que ha sido aprobado y socializado entre el acuerdo Codelco-Soquimich. El proceso se realizó sin entrega de información clara, oportuna y suficiente al Congreso ni a la ciudadanía. Con la opacidad impidió que el Estado y la sociedad evaluaran si la asociación realmente era la mejor apuesta para maximizar los beneficios para nuestro país. Quinto, esta comisión también detectó la compra del Salar Blanco en Maricunga, de la región de Atacama, por un monto de 236 millones de dólares. Compra muy cuestionada, debido a que nuevamente se realizó a puerta cerrada y la información la recibimos por la prensa. Este proyecto no tiene ningún activo, no tiene ni siquiera una pala, no tiene ni siquiera una carretilla. Por lo demás, tiene una demanda de los pueblos originarios en los tribunales ambientales de Antofagasta. Ante las consultas a personeros del Estado, ellos manifiestan que esto es una apuesta. Es decir, si se ordena jurídicamente la no explotación de este yacimiento, nuestro país perdería esos 236 millones de dólares. Sexto, la ausencia de auditoría y financiera independiente, falta de mecanismo efectivo de rendición de cuentas y la opacidad en la gestión de contratos refuerza la necesidad de revertir este acuerdo. Séptimo, se debe ampliar la revisión de la consulta indígena. Las consultas indígenas se han implementado de manera parcial, meramente formal, sin garantizar la participación real de las comunidades afectadas ni la transparencia en la distribución de los beneficios, lo que vulnera la ley vigente y los estándares internacionales, aumentando injustamente el riesgo de los conflictos sociales y judicialización. Se debe consultar el acuerdo completo y los anexos, no solo a una pequeña fracción de 2 borradores de contrato que no incluyen todas las materias relevantes
para estos efectos de la comunidad indígena, organizaciones, personas afectadas por esto. Para determinar que privado se va a asociar al Estado para explotar las pertenencias del fisco en el Salar de Atacama, se debe definir a partir de una licitación pública, abierta y transparente, que se adjudique a quien presente la mejor oferta social, ambiental, medioambiental y económica para el Estado de Chile. Según presentaciones del presidente de Codelco, don Máximo Pacheco, es imposible hacer una licitación pública porque Soquimich se niega a este proceso. Cabe recordar que según lo investigado por esta comisión, en el contrato actual entre Corfo y Soquimich se establece que a más tardar el año 2027 sí se debe iniciar un proceso de licitación, sin ningún obstáculo para iniciar este proceso, que implica la explotación del yacimiento entre el año 2031 en adelante. El actual contrato entre Codelco y Soquimich fue modificado el año 2018. Noveno, existe aún oportunidad de corregir este rumbo. Aún el término del proceso de consulta indígena depende de lo cual el Consejo de Corfo debe aprobar el texto final de los contratos que se va a implementar el acuerdo. De esta forma, no estamos frente a un proceso que esté cerrado, sino que aún hay espacio para repensar en la forma que se va a explotar las pertenencias del fisco, ubicando a esta empresa como la de mayor reserva del litio y la que tiene mejor calidad de este producto. Las palabras finales las tendrá el Consejo de Corfo, el cual está integrado por el vicepresidente de la entidad, además del grupo de ministros. Décimo, se debe exigir un proceso de licitación que incorpore el uso de tecnología de extracción directa del litio, que disminuya de forma significativa el uso del agua y que garantice la protección del ecosistema vinculado en el Salar de Atacama. El acuerdo suscrito entre Codelco y Soquimich solo hace que la implementación de esta nueva tecnología sea eventual y optativa, sujeta a la aprobación de Soquimich. Esto debe ser obligatorio y bajo un cronograma de implementación, considerando especialmente que se proyecta duplicar la extracción actual del litio entre el año 2031 y 2060, lo que pueda generar un impacto ambiental en las comunidades muy importante. Codelco y Corfo han sostenido que si no se firma el contrato con Soquimich, se puede producir un valle productivo. Y la amenaza de Soquimich es que a contar del año 2028 empiezan a bajar la producción y el 2030 dejarían vacías las piscinas. Según el presidente Codelco, Máximo Pacheco, nos demoraríamos 5 años en volver a producir litio. Según el ex vicepresidente de Corfo y actual director de Codelco, Eduardo Vitrán, nos demoraríamos 3 años en volver a producir litio. Y según el ministro de Economía, nos demoraríamos 18 meses en producir litio. Nadie se pone de acuerdo. Todo esto se derrumba con la instalación de nuevas tecnologías como el mecanismo de extracción directa del litio y no a través de evaporación. 11, se debe eliminar la obligación de la sociedad que el Estado participe y que se haga cargo de la explotación de las pertenencias del fisco en el Salar de Atacama. Tenga la obligación de vender la producción de potasio a Soquimich. La autoridad debe evitar el profundizar y consolidar la posición monopólica que tiene el mercado del fertilizante, por lo que se debe abrir una venta de potasio que se produzca a quienes participen de un proceso competitivo, abierto y garantizando el mejor beneficio para el Estado, desconcentrando un mercado relevante. No es posible que la autoridad pública firme un acuerdo y profundiza y extienda la posición monopólica de un privado por los próximos 30 años a contar del año 2031 en el mercado de fertilizantes que tiene directa incidencia en los precios de nuestros alimentos. Corfo debe resguardar que el contrato vigente con Soquimich se cumpla de buena fe, sin causar un perjuicio indebido a los intereses del fisco y de esta forma, frente a la amenaza de Soquimich, en cuanto a si que no llega a un acuerdo con dicha empresa, ellos van a dejar los pozos sin utilización y sin litio
al momento de que finalice el contrato vigente con Corfo. Corfo debe hacer las actualizaciones necesarias para defender el interés del fisco, usando desde ya el mecanismo de arbitraje contemplado en el contrato vigente, a fin que se declare que dicha conducta atenta contra el cumplimiento de la buena fe de los contratos. El Estado no le puede entregar a Soquimich el aumento de las cuotas hasta el 2030, sin que a cambio se establezcan como garantía que a lo menos se obliga a dejar los pozos llenos al momento que termine el contrato. Las autoridades del Estado, a través de Corfo y Soquimich, deben exigir solo requisitos a Soquimich para que participen en cualquier negociación de acuerdo a que se desista de cualquier acciones legales y que pague definitivamente estos $1.000 millones que le debe al fisco. Se recomienda que el Estado, a través de Corfo y Soquimich, asegure una participación mayoritaria que se refleje en el control efectivo de la toma de decisión y la distribución de las utilidades para el Estado. Se sugiere profundizar en la recopilación de antecedentes con el fin de dar claridad al detalle del proceso y el marco de toma de decisiones en la política nacional del litio. 16. Es fundamental establecer auditoría externa, así como también la responsabilidad de los equipos de Codelco y Corfo, y que se permita a las organizaciones, a los organismos fiscalizadores, como la Superintendencia de Medio Ambiente y el Servicio de Impuesto Interno, que hagan esto de auditoría y que sea mucho más transparente, y de la misma forma implementar periódicas y reportes públicos. Se recomienda establecer obligaciones de auditoría, pero también establecer el vínculo entre la ciudadanía y el Congreso. En el marco regulatorio que exige la explotación del litio se requiere una revisión profunda para asegurar la máxima captura de renta para el Estado y la protección de los intereses públicos. 18. La gestión de contrato y licitación de la industria del litio debe ser completamente transparente, con procesos públicos y la determinación de criterios de selección y reportes de cumplimiento. La falta de transparencia en la negociación con Soquimich es atribuible tanto a directores de Codelco como Corfo. El Congreso Nacional, a través de la Comisión Investigadora, ha intentado ejercer control político, pero se ha visto limitado con la falta de información y la renuncia de Codelco y Corfo a entregar detalles completos. Solicitamos a la Contraloría General de la República y a la Superintendencia de Medio Ambiente que aumenten su rol más relevante en la fiscalización de estos contratos. El Estado debe regular y condicionar los incentivos de inversión privada en el litio. El proceso de consulta indígena debe ser reformulado para garantizar su carácter vinculante y su incidencia real en las decisiones sobre contratos y distribución de los beneficios, para también cumplir con el decreto 169 de la OIT. El Ministerio de Desarrollo Social y la Subsecretaría de Derechos Humanos son responsables de establecer estándares claros y fiscalizar el cumplimiento de esta normativa. Finalmente, la comisión investigadora acuerda que forman parte de las conclusiones, recomendaciones y propuestas aprobadas con el aspecto general. Envío de copias de la comisión investigadora. La comisión investigadora acordó proponer a esta sala y el envío de este informe a su excelencia, el presidente de la República, en virtud del artículo 58 de la ley 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, con la finalidad de, conformidad a su mérito y antecedente, acoja la petición y deje nulo este acuerdo entre Codelco y Soquimich, y que definitivamente no se firme este contrato en las condiciones actuales para que el país se beneficie con estos recursos. La empresa Soquimich, con estos antecedentes que hemos recogido y en consecuencia adopte las medidas conducentes a superar las dificultades
de la investigación de esta comisión. Finalmente, acordó emitir copia de este informe para su conocimiento, consideración y fines pertinentes y particulares con el propósito de la evaluación y recomendación de este proceso. Contraloría, Fiscalía Nacional Económica, Ministerio de Minería, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, Vicepresidente Ejecutivo de Corfo, Fiscalía Nacional, Presidente del Consejo de la Comisión Chilena del Cobre, para que tomen carta en este asunto. Es todo en cuanto puedo informar respecto a esta comisión investigadora, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Cristian Tapia. Efectivamente, el diputado Tapia va a volver a su lugar, así que no hay problema. Para iniciar el debate, ofrezco la palabra a la diputada Catalina del Real. Gracias, presidente. Presidente, el Salar de Atacama es el mayor yacimiento de salmuera de litio del mundo, representando el 52% de las reservas globales y siendo la principal fuente de litio de nuestro país. Cuando el presidente Gabriel Boric, el año 2023, en cadena nacional, anuncia con bombos y platillos una nueva estrategia nacional de litio, los chilenos nos imaginamos que sería algo positivo, que se traduciría en una real oportunidad de ingresos y recursos para nuestro país, que tanto necesitamos y que se ha visto cada día más empobrecido en los últimos tiempos por la falta de inversión y la fuga de capitales extranjeros. Pero a poco andar y por la prensa, nos enteramos que esta estrategia se iba a materializar en un acuerdo entre Codelco y SQM, a puerta cerrada, sin licitación, sin socializarlo con este Congreso y saltándose todas las normas de probidad y transparencia que se habrían esperado en un negocio tan inmensamente grande como este y de tanta incidencia en nuestras arcas fiscales. En la comisión investigadora, la cual también integré, recibimos a muchos invitados y escuchamos todas las posiciones. Y en general, la mayoría de las posiciones fueron concordantes, por supuesto, salvo las partes involucradas en el caso. Y ellos concordaron que esta negociación, primero, fue entre cuatro paredes, a la rápida, y que significaría un eventual daño patrimonial por los términos de venta y los pagos en cuota que se realizaron en este acuerdo. Según la exposición de algunos de los invitados, una transacción equivalente a esta debería haberse traducido en un monto de venta de 6.700 millones de dólares al contado. Y eso lo mostraron con cifras, con una venta parecida que se realizó a nivel internacional. En cambio, la laxitud de este convenio habla de un porcentaje de utilidades estimado con un precio que hoy día no es real y además en cuotas, lo que en palabras también de un expositor lo simplificó con un ejemplo, y abro comillas. Si tú vendes un auto, no esperas que te lo paguen en cuotas según las utilidades que ese mismo auto va a conseguir trabajando de Uber. Y un poco ese es el ejemplo que nos pone con respecto a esta venta del Salar. Otro tema que también fue... Le vamos a dar más tiempo, que es el tiempo total que tiene la bancada. Gracias, presidente. Otro tema que también fue abordado es el monopolio de potasio, que SQM también obtendría, perjudicando a nuestros agricultores y vendiéndoles este insumo tan fundamental
en precios sideralmente mayores a los que existirían bajo libre competencia. Por lo anterior, presidente, por lo anterior que expuesto, sumado al resto de las consideraciones del informe, estimamos que es necesario dejar sin efecto el acuerdo de asociación suscrito entre Codelco y SQM para la explotación del litio en el Salar de Atacama y también la compra de la mina Salar Blanco en Maricunga. Por la falta de transparencia del proceso de negociación, la aprobación y socialización del acuerdo, proceso que se realizó sin entregar información clara, oportuna y suficiente a este Congreso ni a la ciudadanía. Por lo tanto, mi voto será favorable al informe de la comisión, presidente, he dicho. Muchas gracias, diputada Catalina del Real. A continuación, ofrezco la palabra al diputado Johannes Kaiser. Muchas gracias, señor presidente. Qué interesante ver cómo aquellos que reclamaban porque en su momento se privatizaron empresas completamente deficitarias, hoy día respaldan o permiten que se entregue la riqueza de litio del Salar de Atacama en un acuerdo absolutamente, o sea, sin ninguna transparencia, a Soquimich. Yo le voy a decir una cosa, mire, uno de los grandes problemas probablemente en su momento con el proceso de licitación es que no se transparentó efectivamente la situación de las empresas que se estaban privatizando. Y eso generó un problema de legitimidad para el proceso, aunque haya sido positivo económicamente para el país. Lo que nosotros estamos viendo en este momento es que no hay transparencia en lo que ha hecho este gobierno. El acuerdo al cual alcanzó con Soquimich, de alguna manera me recuerda la forma de privatización en Rusia, ni siquiera en Chile, en Rusia, donde se vendía entonces las compañías petroleras a cambio de lo que esas mismas compañías petroleras tenían en la caja chica, que fue lo que pasó con Lukoil, por ejemplo. Señor presidente, nosotros no podemos tolerar que el Estado de Chile sufra una mengua importante de recursos desde lo que sea la explotación del litio. ¿Y esto por qué? Porque en el mediano y largo plazo vamos a depender de ese tipo de ingresos para no sobrecargar tributariamente a nuestra ciudadanía financiando, por ejemplo, la PGU. Y es por eso que tenemos que revisar al callo si efectivamente este acuerdo alcanzado entre Codelco y Soquimich es el mejor acuerdo para el Estado de Chile o se han beneficiado otros que no son el Estado de Chile y sus ciudadanos. Y cuando lleguemos al poder lo vamos a revisar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputado Johannes Kaiser. Ofrezco la palabra a la diputada Ana María Gasmuri. Sí, presidente, aunque no forme parte de esta comisión investigadora, respaldo sus conclusiones y anuncio desde ya mi voto a favor. Este acuerdo con SQM es desfavorable para Chile y lamento que no se haya considerado la historia de esta empresa, nacida de la dictadura, hoy liderada por una nieta del dictador, empresa ligada además al financiamiento irregular de la política, un tema que aún se ventila en tribunales. Sin ir más lejos, actualmente, después de 10 años y de 450 audiencias, sigue vigente el juicio oral contra Pablo Longueira, líder indiscutido de la derecha chilena, por los contratos suscritos con SQM Salar. Esperamos que su responsabilidad y la de todos quienes corresponda se exija y sean sancionadas de acuerdo a la ley. El informe de esta comisión investigadora deja claro que el pacto está viciado por irregularidades y falta de transparencia, sin consulta amplia a las comunidades indígenas. La opacidad en su preparación y ejecución es inaceptable. Bajo el pretexto de la confidencialidad, se han ocultado términos y costos reales, impidiendo conocer el verdadero beneficio para el pueblo chileno. Todo indica que SQM de manera inesperada ha extendido su control sobre el Salar de Atacama hasta 2060, mientras el Estado asume mayores costos operativos. Reconozco que, aunque apoyo a esta administración, en este punto se ha cometido un error significativo. Esto revela una debilidad institucional en la negociación de acuerdos público-privados de gran envergadura, manifestada en una desproporcionada distribución de utilidades. De las 990.000 toneladas de litio proyectadas entre 2025 y 2060, Codelco, en representación del Estado, solo obtendrá beneficios por 201.000 toneladas, un escaso 20%. Incluso en una cuota adicional de 300.000 toneladas, el 77% de las ganancias serán para SQM, lo cual no tiene justificación alguna, especialmente ante la falta de antecedentes públicos que respalden supuestas inversiones mayores por parte de la empresa. Además,
Esta situación ignora el potencial transformador de una licitación técnica amplia y transparente para la industria del litio. Dada la relevancia estratégica del litio en el ámbito tecnológico, debemos debatir la creación de una empresa nacional del litio. El Estado debe controlar directamente este recurso, canalizando su desarrollo y ganancias hacia el progreso del país. Esto permitiría fortalecer la industria tecnológica local y liderar avances en tecnología y talento, algo crucial para que Chile se posicione en la cambiante economía global. No podemos ceder la administración de nuestros recursos a privados, menos aún teniendo en consideración que el valor estratégico de este recurso puede resultar en un plus para las negociaciones internacionales de nuestro país en materia económica. Votaré a favor, como ya mencionaba, pero con los matices antes dichos, pues creo firmemente en las capacidades de nuestro país para ocupar un lugar estratégico en la cadena de valor, dejando de lado el rol extractivo y dando pie para la participación del Estado en colaboración. Muchas gracias, diputada Gasmuri. A continuación, ofrezco la palabra al diputado Miguel Ángel Calisto. Muchas gracias, presidente. La verdad es que en la comisión investigadora abordamos los espacios de opacidad vinculados a este acuerdo entre Codelco y Soquimich, pero donde han habido actores iniciales. Por ejemplo, Corfo primero le entrega la potestad a Codelco para poder explotar el litio. Pero antes de que Corfo actúe, resulta que también el propio Codelco ya había contratado asesorías a Morgan Stanley para conocer detalles respecto de la explotación del litio. Por lo tanto, esto estaba relativamente ya zanjado con anterioridad. Y lo que vemos, presidente, en definitiva, es que acá se ha usado el argumento del informe de Morgan Stanley, donde supuestamente lo que nos dijo a nosotros el propio Máximo Pacheco en la comisión investigadora, este informe señaló de que no se podía informar al país los argumentos respecto de por qué no se podía hacer un proceso en licitación pública. Y ese es el fondo del problema, presidente, porque acá estamos frente a un contrato histórico, millonario, vinculado a la Estrategia Nacional del Litio, y resulta que se hace contrato directo. Ese es el cuestionamiento fundamental de la comisión investigadora, porque Codelco dice no, es que Morgan Stanley, el informe nos dice que teníamos que hacerlo contrato directo. Y resulta que nadie conoce los detalles del informe, presidente. No lo conoció la comisión investigadora, no lo conocieron aquellos que participaron de las exposiciones en la comisión, y resulta que en Chile hasta para comprar silla hay que hacer licitaciones. Pero para entregarle el litio a Soquimich para su explotación, resulta que le hacen un trato directo. Nadie comprende, presidente, y por eso que la comisión votó a favor de manera transversal su rechazo a este acuerdo entre Codelco y Soquimich por la opacidad en la forma en cómo se negoció. He dicho, presidente. Muchas gracias, diputado Calisto. Diputado Francisco Undurraga, tiene la palabra. Gracias, presidente. Presidente, estamos a la presencia de un informe que a nuestro juicio es muy completo. Yo quiero relevar no solamente el trabajo parlamentario en esta materia, que justifica el haber realizado una comisión, sino además quiero relevar dos cosas que para mí son muy importantes. El primero es saludar la valentía de mi candidata Evelyn Matei en esta materia, siendo la primera candidata a la presidencia de la República que señala que esto hay que revisarlo. Y creo que hay que revisarlo no solamente por las condiciones económicas, sino hay que revisarlo porque de verdad aquí se cumple que no por madrugar se llega más temprano. El superprecio del litio ya pasó, el superprecio del litio ya no está, la recaudación que aparentemente íbamos a tener no va a existir, y desde ese punto de vista a mí me parece que con transparencia, con calma, sin prisa, a lo mejor llegamos a la misma conclusión, pero lo que tenemos que hacer de verdad es transparentarle a la ciudadanía
un recurso que es tan importante y que ya está siendo cuestionado en el uso fuera de nuestro territorio, debe ser defendido y debe ser en beneficio de nosotros los chilenos. Muchas gracias, diputado Francisco Undurraga. Ofrezco la palabra al diputado Alberto Undurraga. Gracias, presidente. Codelco, sus ejecutivos y destacados economistas señalan que el acuerdo Codelco-Soquimich es un buen acuerdo. Y pueden tener razón. Pero de la misma forma son demasiadas las voces que ponen en duda el acuerdo desde distintos sectores. Y también pueden tener razón. Se les descalifica técnicamente o que están influenciados por la competencia. Pero el caso es que finalmente tenemos opiniones distintas. ¿Qué le falta entonces a este acuerdo? Construir legitimidad. Y eso se construye, presidente, a través de una licitación. Una licitación que permita asociación público-privada, por supuesto. Una licitación que le dé legitimidad. Se ha dicho que no se puede hacer una licitación porque la empresa Soquimich tiene el arriendo hasta el año 2030. Eso no es cierto del todo. Es cierto que tiene hasta el año 2030 la licitación, pero hay mecanismos de licitación que pueden recoger esto de manera de darle legitimidad a un acuerdo. Hay fórmulas como, por ejemplo, la que se ocupa en obras públicas, como los ingresos totales de la concesión, que recogen al momento de la evaluación flujos distintos y en distintos momentos en el tiempo. Por eso, presidente, yo estoy, después de haber leído el informe y a pesar de que hay algunas cosas que pueden ser imprecisas, en lo sustantivo de acuerdo, por cuanto un acuerdo de esta naturaleza que dura tantos años, es bueno que tenga legitimidad y esa legitimidad la da una licitación, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Alberto Undurraga. Y concluyendo el orden del día, este proyecto queda pendiente. Una próxima sesión, el 2 continúa, el 2 de julio, presidente. El 2 de julio continúa la discusión de estas comisiones investigadoras. Dame un segundo. Por favor, si pueden tomar asiento, porfa, porque vamos a empezar la votación. Muchas gracias. Por favor, atrás también, si pueden tomar asiento. Diputada Mix, por reglamento, número, por favor, gracias. Pero, presidente, quiero pedir el acuerdo para que se voten las 3 CI, si no vamos a ir acumulando el resto de la idea. No se escucha, por favor, les pido un poco de silencio. Gracias. Presidente, el objetivo de convocar hoy día la sesión y el otro lunes para poder avanzar en las comisiones investigadoras, le quiero proponer que se voten, aunque no se haya podido revisar todas. La palabra la tiene el señor secretario. Honorable Cámara, esto se hace con tiempos que están determinados por los comités. Se los expliqué a los jefes de comité la semana pasada. Por eso que vamos a citar una sesión para el día 2 de julio, en las mismas condiciones de la actual, para votar el informe que falta y ojalá también el que está pendiente de las listas de espera. Si hubiera unanimidad, hay diputados que no existe la unanimidad entonces y vamos a la votación. En votación el informe de la Comisión Especial Investigadora encargada de reunir información relativa a determinados actos de gobierno, en especial respecto a las actuaciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile, ante la denuncia por violación presentada en contra del exsubsecretario del Interior, señor Manuel Monsalve, y el uso irregular de personal y recursos públicos, así como las actuaciones indebidas de este que habría dispuesto por parte de funcionarios policiales en ejercicio abusivo de la dependencia policial civil que tiene respecto del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Comisión Especial Investigadora número 62. En votación, por favor.
Corrijo lo que dijo antes de terminar la votación, corrijo lo que dijo el señor secretario, es el lunes 30. El lunes 30 habíamos quedado de terminar las comisiones investigadoras y de esa forma seguir avanzando. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa 84 votos, 1 en contra, 44 abstenciones. Aprobado el informe de la Comisión Especial Investigadora. Y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Vamos a abrir al tiro otra, así que no se preocupen.